Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones para todos los que puedan ver este video. Me encuentro aquí en casa queriendo salir a correr, pero antes de salir a correr quise grabar este video. ¿Por qué razón? Porque quiero dirigirme hacia la comunidad, no tanto a la comunidad inmigrante la que viene de camino, porque sé que ellos no van a tener acceso a poder ver este tipo de videos, pero sí los que tal vez están en sus países o los que pues tienen familiares acá o los familiares que estamos aquí y tenemos pues más familia en nuestros países. ¿Y qué es lo que está pasando entonces con esta situación? Bueno, empecemos del principio. En el mes de abril yo fui a la frontera de Brownsville, Texas, y Matamoros, allí donde que la Matamoros es la parte de México y Brownsville es la parte ya de Texas, de los Estados Unidos. Bueno, fui a querer comprar un camión y compré nomás mi boleto, mi pasaje de ida y pues no tenía regreso porque se supone que yo iba a venir manejando. Pero las cosas no se dieron y no había boleto de avión para poderme regresar de nuevo para casa. Luego tuve que comprar un boleto en autobús. Mi primera vez que yo viajaba en autobús acá, y así un tramo así ya lejos, porque de la frontera aquí donde yo vivo, el área de Denton, Texas, se hacen como unas 8 horas más o menos. Y pues cuando llego a la terminal de autobuses, me doy cuenta de que estaban haciendo fila un montón de personas y cada uno con un niño pequeño, sea papá, sea mamá, con un niño pequeño. Bueno, me sorprendió, traía un sobre así grande donde decía que necesitaban ayuda porque no hablaban inglés. Normal, esas eran todas las personas que venían de camino y pues los habían agarrado, pero les daban un permiso para que se fueran para donde sus familiares. Normalmente antes, cuando las personas las agarraban, las tenían detenidas, los familiares pagaban un abogado, había que firmar por una fianza que había que pagar como de $5,000 y luego podían sacar ese familiar si tenía derecho este, a, a que lo sacaran con bajo fianza. Pero en esta ocasión la situación ha sido diferente. Tal vez es cierto que en la Casa Blanca se habla una forma, pero ya las cosas que se están haciendo ya en, en las fronteras es otra. Y la situación era de que pues a todas las personas adultas que venían con un niño pequeño le daban permiso para poder ingresar al país. Pues claro, después de eso les dejaban cita que presentarse a corte y todo eso, pero sé de algunos casos de que ganaron esos casos, les dieron permiso de trabajo, estoy hablando ya en este tiempo, les dieron permiso de trabajo, algo que pues por muchos años no ha sido fácil de obtener, un permiso de trabajo por asilo. Es muy difícil ganar un caso de esos, pero a estas personas se les estaba dando permiso y todos venían, el autobús venía completamente lleno solo de ellos, ¿verdad? Yo al principio me sorprendí, solo venía yo y una muchacha que pues no veníamos en todo este grupo. Y ya pues cuando ellos lo vieron que venían con esos sobres así, que pues acababan de llegar y que migración les había dado permiso para poder pasar al país ya, ingresar al país, pues ya ahí todavía hay que pasar una caseta de migración donde pues los registran y todo y piden los papeles ahí. Ya cuando se llegaron donde a mí y la muchacha que venía allí con un niño, pues ya prácticamente los de migración ya no pidieron nada porque ya se dieron cuenta de que todo el bus prácticamente venía lleno de inmigrantes que venían entrando al país y que ya migración les había dado permiso para que pasaran. Y pues yo prácticamente ni andaba porque había olvidado hasta la licencia en casa. Pero pues bueno, nos venimos. Yo hasta ese momento yo no tenía la idea cómo estaba, cómo ellos venían, porque yo sé que muchas de las veces pues cuando las personas las han agarrado en la frontera, pagan un abogado, los familiares les mandan el pasaje y les mandan algo para la comida y todo eso.
pero en esta ocasión no era así. Ellos no habían tenido contacto con familiares. Migración les había dado para el boleto del autobús. Y ellos prácticamente pues no traían absolutamente nada, nada, nada para comer. Pero cuando el autobús paró en primer lugar, yo me bajé a comprar algo. Y yo miré que nadie del autobús se movía. Y me sorprendí. Compré algo y le digo yo a uno de los señores que venían allí con un niño, no va a comprar algo para su niño porque pues el autobús a lo mejor no va a parar de aquí en adelante tan luego. Y me dice, no, no tengo dinero. Y le digo yo, no, tranquilo, agarre lo que guste. Y cuando yo miré esa situación, entré entonces más en cuidado. Dije yo, bueno, estas personas nos llevan para la comida. Y ya hice lo que yo pude hacer ahí. Y, y y pues para agarrar algo de comer para ellos. Pero no para todos supuestamente, ¿verdad? Para algunos que venían más cerca de donde mí. Y luego después de eso, el autobús paró más adelante. Ya unas personas salieron de San Antonio, Texas, unas personas salieron para California y muchos de ellos iban hasta Nueva York. Y eso fue donde ya me puse más en cuidado yo. Que digo, si estas personas van hasta allá y nos llevan comida para sus niños, estamos hablando que en autobús es camino de 3 días para esos lugares. Y no es fácil. Si la persona no lleva para comida para sus niños, ¿cómo le va a hacer esos 3 días de camino? Y pues yo hice lo que pude, gracias a Dios, pero al mismo tiempo, pues claro que no pude con todos. Y eso a mí, cuando llegué aquí a la terminal de Dallas, me fue Mayra a traer. Pero antes de ello quiero comentarles otro caso. Cuando veníamos ya de San Antonio se subió otra señora. Y yo miré que ella venía con sus audífonos, escuchando música y todo eso. Y digo yo, a lo mejor ella es, ya tiene familiares acá o algo. Y yo no sabía que ella pues vivía aquí. Y la miraba ya un poquito diferente. Pero el punto que voy es necesidades donde quiera hay. Porque el caso de los que venían a mí me preocupó muchísimo, a ver esos niños. Y más acá ya para llegar a Dallas pues me bajé y bajé algunos cuantos de ellos para que me ayudaran para por lo menos agarrarles un café o algo de tomar a los que venían ahí en el autobús, a los que podía, porque estamos hablando que pues eran más de alrededor de unas 50 personas. Y a los que podía pues agarrarles algo de tomar o algunos tacos o algo así. Y llegando a Dallas yo miré que se acercaron a mí y me pidieron el teléfono para hacer llamadas. Algunos de ellos que venían de Guatemala le hablaban a sus familiares en dialecto y ya podían comunicarse con ellos porque hasta ese punto no se habían podido comunicar con ellos. Y ya los demás familiares, pues algunos pocos se quedaron acá, otros iban de camino. A los que iban de camino, pues yo traté la forma de ayudar con lo que yo a mi alcance podía. Y después de eso, miré yo a la señora que venía en el autobús. Les quiero compartir esto porque para que vean que necesidad no solamente hay en Centroamérica, sino que también aquí hay necesidades bien difíciles. Y yo no quería mucho hablar con la señora, ¿verdad? Porque pues como a veces se me hace un poco difícil tener comunicación con alguien que apenas pues la estoy conociendo, entonces sí, pero hablé con ella y mientras hablábamos me dice que venía de San Antonio de ver una hermana. En los últimos 2 meses, ella había perdido a su papá. Se levantó un buen día tranquilo y se enfermó pronto y murió a los pocos días. Y luego su cuñado también le pasó más o menos lo mismo. Todo estaba bien, se levantó y en pocos días le dio cierta enfermedad y murió. Dejando a su hermana, y solo es ella y su hermana nada más, no tienen más hermanas o hermanos, solo son ellas 2 de familia. Su hermana me comentó que tenía, no estoy seguro si eran 3 o 4 niños pequeños, pero su hermana ya tenía cáncer también.
ella ya no podía trabajar. Y luego ahora para mantener a esos niños, ¿quién los va a mantener si la mamá no puede trabajar? Su papá acaba de morir. Y ella aquí también es una madre soltera. Ella vive aquí en el área de Dallas. Y toda esa situación a mí me conmovió muchísimo. Al ver todas estas personas que venían de Centroamérica, unos niños que se miraban, pues por todo lo que habían sufrido en el camino, bien desnutridos, unos señores que se les pegaba el estómago casi a su espalda. Y no me quiero quebrantar realmente en este video, pero cuando yo me bajé de Dallas, en Dallas, del autobús, y me fue a traer Mayra, y yo al ver la situación de la señora, al ver todos los niños que venían con estos papás, y al recordar yo que también pasé por ese camino, realmente me dio un sentimiento que yo no podía parar de llorar en el carro. No podía. Y Mayra me decía, ¿qué te pasa? Y yo no le podía explicar porque yo no podía parar de llorar. Al ver el dolor de esta señora, al ver su situación, al ver los niños cómo venían, cómo habían sufrido en todo ese camino, al ver muchos de ellos que iban para otros estados, que iba a ir a camino de 3 días y no llevaban para comer. Esa hambre de esos niños me llegaba a mí en el corazón también. Y yo podía sentirla en mí. Y me dio tanto dolor que yo no sé si voy a poder transmitir este video en Facebook porque no, no me gusta cuando tal vez estoy hablando así y me puedo quebrantar, pero esta es la realidad de lo que se está viviendo acá. Y miré esos niños, miré su hambre, miré su necesidad, miré la necesidad también de esta señora. Y yo no podía parar de llorar. ¿Por qué razón? Porque mis circunstancias no me daban para poderle ayudar a todas esas personas. Y fue muy difícil para mí, muy difícil. Y luego puedo ver de las personas que vienen en camino. Estaba viendo un video de un muchacho que perdió a su familia en México. Primero pierde a su niño de 5 años. Ahí lo compartí, ese video. Y después pierde a su esposa con sus 2 niños. Yo digo, ¿vale la pena intentar por un sueño americano si usted pierde a un familiar? No, jamás en la vida va a valer la pena. Nunca va a valer la pena, nada. Si lo lleva a perder a un familiar, no vale la pena ningún sacrificio que haga en el camino de venirse para acá. Nada puede valer la pena. Así es que mi mensaje es este. Si usted está en su país, aunque las situaciones estén difíciles, y usted me dirá, pero es que no, es que pues yo ya estoy acá y todo tranquilo. No, las cosas no son así como parecen. Si les digo esto es porque yo igual soy nacido en el campo, donde si algo no había, era dinero. Pero ¿qué hacíamos? Cultivar la tierra. Mi madre salía a buscar el dinero de otras maneras, a vender ropa, a vender lo que mi papá cultivaba. Y yo le conozco toditos los cantones de alrededor donde yo soy, todo, casa por casa. Porque cuando era niño mi madre me andaba con ella vendiendo todo. Compraba ropa en Usulután o en San Miguel, porque se llaman las ciudades más grandes de ahí cerca, para los que no conocen esa área. Y esa ropa la llevaba a vender a los cantones. Y muchas personas no tenían dinero para pagarle, pero le daban a cambio granos, gallinas y queso, lo que fuera. Esas cosas mi mamá las traía, las vendía a San Miguel. ¿Qué quiero decir con esto? Que también donde yo soy, donde yo nací, si algo era escaso era el dinero. Pero ¿qué hacíamos? Salir a buscarlo, porque no iba a llegar solito. Salir a buscarlo y cultivar la tierra. ¿Y saben qué es lo que me da tristeza hoy en día? Que en nuestros países los jóvenes están enfocados
en su teléfono, en estar en redes sociales, en otro tipo de actividades, en ser fanáticos y perder el tiempo en ver cuántos partidos Háblele de cualquier partido, de cualquier equipo, de España o Inglaterra, donde sea, les conoce todos los jugadores y cómo van todos los marcadores. Pero mientras tanto, la tierra está baldía, la tierra está llena de monte, no está siendo cultivada. ¿Y cómo puede producir una tierra que no está siendo cultivada? Yo apenas cuando era un niño cultivaba la tierra con mi papá. Cuando yo ya vivía en San Miguel, que ya tenía mis 13, 14 años, yo regresaba en temporada al cantón y sembraba aunque sean frijoles. Y tremendas frijoleras que salían. Porque gracias a Dios, Dios hacía prosperar aquellas frijoleras que sembraba. Entonces, por eso, ese es el punto que yo voy. De que no es por el hecho de uno estar acá. Aquí también hay necesidad. Aquí también hay hambre. Yo me he encontrado con personas gringas en otros estados solicitándome ayuda porque están pasando por una mala racha. Personas con su inglés, con papeles, con todo. Pero están pasando por un mal momento. Y también están pasando por mucha necesidad. No se ve que sean personas que anden en bici, son personas que tal vez andan hasta manejando su vehículo, pero no tienen cómo poderle comprar sus necesidades a los niños. Eso me ha sucedido cuando he estado tal vez en estados como Ohio, otro lugar, Pensilvania, Nuevo México y aquí mismo en Texas. Hay mucha necesidad. Hay bastante necesidad también en estos lugares. Y personas nacidas acá. La situación está difícil donde quiera que le busquemos. El único que puede ayudarnos y sacar de esto solamente Dios. No es el país donde vivamos, no es lo que arriesgar nuestra familia para poder buscar el sueño americano, no es eso. Es sobre Dios. Apeguémonos a Él, busquemos de Él. Les voy a dar un ejemplo más, miren. Si usted busca en YouTube lo va a encontrar. En cierto tiempo hay un pueblo en Guatemala que se llama Almolonga. En ese pueblo solo habían cárceles y cantinas. Habían cantinas por donde quiera. Y cárceles. Porque ahí solo la gente se emborrachaba y hacía cuanto desorden y pues las cárceles estaban llenas. Pero un buen día, Dios se le apareció a un señor cuando iba de camino. Y iba medio borracho y hasta la borrachera se le fue, cuenta él en su testimonio, cuando sintió una voz que le habló. Porque allí no iban ni siquiera personas a predicar. Es un pueblo muy apartado de Guatemala. Ese señor se convirtió al Señor Jesús. Le entregó su vida a él, hasta la borrachera cuenta él que se le fue. Y después el Señor empieza a predicar en ese pueblo. Y la gente ve cómo ese señor empieza a cambiar y a ser diferente. Aquel borrachito que era, ya no era más. Y empieza a buscar de Dios y empieza a hablar a las personas. ¿Y saben cuál es lo difícil? Que él miraba que por qué no avanzaba, por qué la gente no creía. Había una bruja en ese pueblo, el cual estaba haciendo todo lo que ella podía para que ese pueblo viviera en esa miseria como estaba. Y fue la primera que él batalló para que esa señora se convirtiera al Evangelio. Pero un buen día Dios también la cambió a ella. Y fue como hacerle un boom a la situación. Y ahora ven, de ese pueblo, era un pueblo en la pobreza, en la miseria. Y ahora, ¿por qué ese pueblo es próspero? Es un pueblo donde saca toneladas y toneladas de frutas y verduras que exporta para el interior del país. Y no sé si afuera de sus fronteras también. Y ahora es una gente próspera. Es un pueblo próspero. Las cárceles ya no existen. Porque normalmente
Más o menos un aproximado del 95% de las personas de ese pueblo es cristiana evangélica. Y las cantinas que habían ahora son iglesias que hay, donde se alaba al Señor. Les cuento que aquella persona que se gastaba el dinero de la leche de sus niños en tomar, ahora ya no lo hace. Ahora le compra la leche a su niño. Aquellas personas que amanecían en una cuneta tirado de borracho, ahora ya no amanece, y amanece trabajando en el campo. Hoy las personas se ve que tienen tremendos camiones ahí donde transportan los vegetales, la verdura y frutas y todo eso. Y en todos los caminos usted va a ver un mensaje bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra circunstancia muchas veces económica no es del país donde vivamos. La situación nuestra, lo económico, si estamos mal económicamente, ¿sabe qué? Es porque espiritualmente también no estamos del todo bien. El problema muchas veces es más espiritual que económico. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha prometido hacernos ricos ni millonarios como alguien le puede vender un evangelio de esa manera. No. Él nos ha prometido darnos el pan de cada día, darnos techo y darnos vestido para vestir y darnos salud. Él nos ha prometido eso. El rey David dice en uno de los salmos, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ni su simiente que mendigue pan. Si nosotros practicamos la justicia, hay una promesa que el pan siempre lo vamos a tener. Y el Señor dice en su palabra que no busquemos las añadiduras, sino que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Saben cuál es el problema? Y esto se los digo personalmente porque se los puedo testificar con toda autoridad, porque exactamente es lo que a mí también me ha pasado. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas de las veces buscamos las añadiduras y no el reino de los cielos. Y por buscar las añadiduras, no encontramos las añadiduras y perdemos el reino de los cielos. Cuando se refiere a añadidura es todo lo material. Cuando tratamos de buscar lo material, perdemos lo espiritual, lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces por buscar lo material no le dedicamos el tiempo a Dios, no le damos el tiempo que Él se merece. Y es ahí donde fallamos. Las circunstancias, nuestra situación, no depende del país donde vivamos. Depende cómo nos comportemos ante Dios. Porque ¿saben qué? Un pueblo donde está Jesús céntrico, donde está Cristo céntrico, en ese pueblo, ¿qué va a pasar? No va a haber ladronismo. No va a haber gente holgazana allí sin trabajar, esperando que otro se descuide para robarle lo que el otro tiene. No. Va a ser un pueblo unido, junto. Van a poder compartir lo poco que tengan o lo mucho. Y se van a dedicar a trabajar. Y Dios va a hacer que esas tierras prosperen. Porque no vamos lejos. El pueblo de Israel es pequeño y es muy joven desde que se unió, desde que regresó a sus tierras. Y es uno de los pueblos más prósperos. Entonces, ¿en qué está? ¿Cuál es la diferencia? Que es un pueblo que se puso a trabajar juntos, unidos, como una sola persona. Es lo que a nosotros nos hace falta. Buscar de Dios, acercarnos a Él. Y eso se lo digo como algo muy personal. Porque también a mí me ha pasado que he sido muy bombardeado en lo económico. Porque me dediqué más tiempo a buscar las añadiduras que al Dios de las añadiduras. Y eso me ha pasado factura grandemente. Y por mucho que uno trabaje o pueda ganar, es como echar agua entre las manos. Desaparece. Pero si ponemos todo en las manos de Dios, va a hacer la diferencia.
Un saludo y que Dios les bendiga.